La Comisión saluda a los jueces y juezas de la Honorable Corte y a la delegación del Ilustre Estado de Paraguay y a las personas familiares y representantes de la víctima. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Paraguay por la imposición de sanciones penales contra el periodista Aldo Sucolillo Moscarda. Dichas sanciones se dictaron en el término de un proceso originado por una serie de publicaciones en el diario ABC Color, del cual Aldo Sucolillo era director. La nota inicial incluía, entre otros, a un senador de la República y se daba en un contexto de alegaciones de actos de corrupción en la gestión del Banco Nacional de Trabajadores del Paraguay. A raíz de estas publicaciones, el 24 de diciembre del 98, el senador presentó una querella por calumnia, difamación e injuria, la cual fue ampliada en al menos 18 oportunidades cada vez que el medio mencionaba al senador en algún reportaje. En primera instancia, la víctima fue condenada a 360 días multa, la máxima sanción no privativa de libertad en el Código Penal por la comisión de los 3 delitos denunciados. Por su parte, el Tribunal de Segunda Instancia reclasificó la conducta únicamente a difamación, pero conservó la misma pena. En 2005, la Corte Suprema de Justicia consideró comprobadas la injuria, calumnia y difamación, mantuvo la pena principal e impuso una sanción adicional de composición. Valga aclarar que la composición no se encontraba vigente al momento en el que el señor Sucolillo publicó las principales notas objeto de controversia. En total, la víctima fue obligada a pagar más de $250.000. En su informe de fondo, la Comisión determinó que el Estado paraguayo violó los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, los principios de legalidad y no retroactividad y las garantías judiciales en perjuicio del señor Aldo Sucolillo. En particular, la Comisión consideró que las críticas realizadas por la víctima se referían a temas de interés público y por esto mismo el derecho penal no resultaba aplicable para proteger el honor de un senador. Además, la Comisión destacó que los tipos penales que se le imputaron eran demasiado amplios y vagos, de modo que no brindaban la certeza exigida por el principio de estricta legalidad. Asimismo, la Comisión encontró que el Estado paraguayo incumplió los criterios de necesidad y proporcionalidad, ya que la sanción impuesta al señor Sucolillo constituye una restricción indebida en su derecho a la libertad de expresión con un efecto inhibidor en asuntos de interés público. Estableció igualmente que la Corte Suprema vulneró el principio de irretroactividad penal al aplicar retroactivamente la pena de composición respecto de publicaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación que la tipificaba. Finalmente, la Comisión encontró violaciones a las garantías judiciales debido a la duración irrazonable del proceso penal por 7 años y la falta de motivación debida para determinar el monto de la sanción principal. La Comisión notificó el informe de fondo al Estado el 2 de abril del 24, dando un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Sin embargo, no hubo avances sustantivos. Y en vista de ello, la Comisión decidió enviar el caso a la Corte ante la necesidad de obtención de justicia y reparación integral para la víctima. Honorable Corte, el presente caso involucra cuestiones de orden público interamericano, pues le permitirá continuar desarrollando su jurisprudencia sobre la especial protección de discursos de interés público y además referirse a las demandas estratégicas contra la participación pública, también conocidas como SLAP. Todo esto a la luz de la Convención Americana. Igualmente, la Corte podrá pronunciarse sobre la adopción de medidas procesales y de derecho material para evitar la iniciación de dichas demandas, incluyendo la despenalización de los delitos contra el honor en casos de funcionarios públicos. Yo quisiera empezar recordando que este es un tribunal, este es un espacio solemne, que ha afirmado en diversas ocasiones la protección robusta a la libertad de expresión en el sistema interamericano, en tanto constituye un pilar esencial en toda sociedad democrática, porque cataliza el debate público y la pluralidad de ideas. Y atendiendo precisamente a su relevancia, la jurisprudencia interamericana consolida una senda protectora de este derecho que la Corte podrá continuar reforzando en el presente caso, especialmente en lo relativo a la protección de asuntos de interés público frente a demandas que persiguen en realidad mellar el debate público. Teniendo en cuenta esto, en sus observaciones finales, la Comisión se referirá a los aspectos de fondo, esto es, la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y principio de legalidad, al principio de irretroactividad y a las garantías judiciales, y posteriormente haré referencia a las medidas de reparación. La Comisión quiere resaltar que los siguientes hechos no están en controversia. En primer lugar, tenemos que en 1998 la situación del Banco Nacional de Trabajadores fue tema central en el Paraguay debido a alegaciones sobre corrupción y tráfico de influencias. En segundo lugar,
el periodista Zucolillo, director de ABC Color, publicó notas que mencionaban al senador en este contexto, basándose en análisis de documentos y además en recolección de testimonios que estimó suficientes. En tercer lugar, tampoco se controvierte que el senador presentó una denuncia por calumnia, injuria y difamación por considerar que la información difundida en dicho diario agraviaba su honor. En cuarto lugar, tampoco está en controversia que dicho senador continúa ampliando su querella por cada publicación que considerara contraria a sus intereses, en realidad por cada publicación que le mencionara. Y en quinto lugar, tampoco está en controversia el proceso penal contra el periodista, que se prolongó por más de 7 años, en el que finalmente fue condenado por los 3 delitos y al pago de alrededor de $250.000, incluyendo una pena principal y una adicional de composición. Frente a tales hechos, el Estado alegó que la condena referida no vulneró el derecho a la libertad de expresión del señor Zucolillo, pues en su criterio estimó que el derecho penal debería ser una opción para proteger el honor de funcionarios públicos, la cárcel para el debate público. Al respecto, la Comisión recuerda que la Honorable Corte ha destacado que el honor es un derecho protegido por la Convención, pero que también debe armonizarse con la libertad de expresión y con el sistema democrático. Desde la opinión consultiva 05 del 85, que habla de la relación entre libertad de expresión y democracia. En asuntos de interés público, las restricciones a la libertad de expresión deben ser estrictas por el carácter especialmente protegido de este discurso. Y los funcionarios públicos justamente tienen un umbral de protección distinto de su honor debido al interés público de sus actividades y que han ingresado a la vida pública de manera voluntaria, nadie les ha presionado a ello. Y esto les expone a un mayor escrutinio y exposición a la crítica. Así, si bien la protección de la honra puede ser motivo para fijar responsabilidades ulteriores por el alegado abuso de la libertad de expresión, dicho objetivo debe garantizarse solo mediante mecanismos menos lesivos, como la rectificación o sanciones civiles proporcionadas. El uso del derecho penal, en el caso del honor de funcionarios públicos, no solo es innecesario y desproporcionado, sino que ciertamente inhibe el debate democrático. Cada persona señalada como criminal por participar y criticar a un funcionario público, mucho más en un contexto donde hay alegaciones tan cuestionables como el vaciamiento de un banco público. Por ello, su aplicación vulnera per se el artículo 13 de la Convención y me refiero al uso del derecho penal para proteger el honor de funcionarios públicos frente a expresiones que hablan y les emplaza públicamente sobre su quehacer público. En este sentido, en el caso Álvarez Ramos versus Venezuela, la Corte afirmó la prohibición de usar el derecho penal para proteger el honor de funcionarios públicos frente a denuncias en asuntos de interés público y en palabras de la Corte, abro comillas, se trata del ejercicio de una actividad expresamente protegida por la Convención Americana y, consecuentemente, no puede considerarse encuadrada en la conducta tipificada por la ley penal. No podemos hacer delito lo que está especialmente protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Este criterio fue reafirmado en Palacio Urrutia contra Ecuador, que valga decirlo, fue la primera vez que esta Corte habló de SLAP, y ampliado en Barahona Bray versus Chile, al señalar que dicha prohibición no depende de calificar previamente las declaraciones como de interés público cuando se trate de meras ofensas o de la imputación de meros hechos ofensivos sin atribuir delitos. Lo anterior fue reiterado en la reciente sentencia del caso Capriles contra Venezuela. En el presente caso, la Comisión observa que se activó un proceso penal por delitos que incluían como posible, incluso como reclamada, la pena de prisión de libertad de 1 a 2 años. Asimismo, el proceso fue iniciado por un senador quien consideró afectado su honor en virtud de una mención en notas periodísticas y queremos ir a la nota original. No está en controversia que las notas publicadas se referían al manejo de recursos públicos de un banco estatal, mencionaban el ejercicio de funciones del referido senador e indicaban posibles actos irregulares de personas con relevancia pública. Es decir, se trataba, a la luz de los estándares de la propia Corte, de un asunto de interés público que escaparía a la órbita del derecho penal, por lo que era un discurso especialmente protegido y una calificación que, al menos en lo que yo estimo en esta audiencia, no ha sido negada por el Estado de Paraguay ni en su contestación ni en la presente audiencia. No obstante, los tribunales internos sancionaron penalmente al señor Zucolillo, contrariando los estándares interamericanos, como afirmó el perito Gulco, el mero riesgo de la aplicación de la pena de prisión es altamente gravoso, pues tiene efectos expansivos intimidantes muy grandes, cierro comillas.
En estas circunstancias, la activación del proceso penal y la sanción impuesta resultaron contrarias al artículo 13 de la Convención. Sin perjuicio de la responsabilidad del Estado por la imposición de la sanción penal, la Comisión analizará el argumento del Estado frente a la necesidad de responsabilización por la alegada presencia de la real malicia frente a la presunta difusión de información falsa. Y al respecto, valga la pena mencionar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, un documento que ha sido referido en distintas oportunidades en la jurisprudencia de la Corte. La Declaración de Principios detalla que la responsabilidad debe ser condicionada a la comprobación de que la afirmación fue hecha con la intención deliberada de dañar y con conocimiento previo de que se estaba difundiendo información falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad. En el presente caso, la CIDH entiende que las publicaciones de Zucorillo se basaron en documentos que recibió y en testimonios verificados razonablemente de acuerdo a las prácticas periodísticas. Con la debida diligencia, eventuales impresiones hacen parte del margen de error de prensa reconocido por la Corte Interamericana en casos como Moya Chacón versus Costa Rica. Por ello, no se demostró conocimiento previo de la falsedad ni negligencia manifiesta en la verificación de los hechos o la intención de injuriar. En consecuencia, no se puede atribuir la real malicia a su actuación. De entrada, quisiera enfatizar en que los documentos que se alegan como oficiales fueron posteriores a la publicación de la nota original, con lo cual era imposible que el periodista pudiera tomarlos en consideración a la hora de hacer su reportería y la publicación. De otro lado, la Comisión considera que la querella interpuesta en contra del señor Zucolillo constituye una demanda estratégica en contra de la participación pública. Este concepto, repito, no es nuevo para esta Corte, sino que ha sido precisamente esta Corte la que lo ha referido en el caso Palacio Urrutia contra Ecuador y también en la reciente opinión consultiva sobre emergencia climática. La Honorable Corte tiene ahora la oportunidad para profundizar en este fenómeno. Conforme indicó la perita aportada por la Comisión, Paulina Gutiérrez, y menciona esta tarde, los SLAP se caracterizan por el uso abusivo del sistema judicial mediante litigios iniciados por entidades e individuos poderosos, públicos o privados, y que desvirtúan el Poder Judicial para derivar el Poder Judicial en un mecanismo de hostigamiento a la parte demandada y, consecuentemente, inhibir un debate público y la libertad de expresión sobre asuntos de interés público. En este caso están presentes elementos que, conforme indicó la perita Paulina Gutiérrez, caracterizan tales demandas. Se judicializó un asunto de interés público sin que el querellante hubiera activado vías de rectificación y respuesta con ABC color. El contexto era de desequilibrio entre las partes, considerando que la querella fue llevada por un senador de la República, presidente del Congreso Nacional, mientras el proceso estaba en curso y con poder político e influencia. En el proceso, el querellante incurrió en prácticas de litigio abusivo, por mencionar solo algunas, además de ciertas alegaciones depuestas en esta audiencia sobre su relacionamiento con jueces que participaron de la decisión. Y en particular, el senador usó la querella como si fuera una caja de quejas personal. Ante cada nota que no se ajustaba a su parecer, ampliaba la denuncia y, de hecho, la propia línea de tiempo expuesta por la representación del Estado da cuenta de un número bastante voluminoso de actualizaciones de esta denuncia, que incluso se traslapan con vigencias de códigos penales y de procedimiento penal. La intención de silenciar a través del proceso judicial se vuelve evidente al comprobarse que incluso aquellas notas cuyo propósito era solamente noticiar sobre el proceso fueron incluidas en la querella penal ya iniciada. Me atrevería a decir que parte de los números expuestos por el Estado tienen que ver con notas meramente enunciativas y actualizaciones del proceso en curso. Es más, aun cuando ganó el proceso, el senador en instancias inferiores recurrió exigiendo privación de libertad del periodista. La caracterización como SLAP conlleva obligaciones específicas de los estados, también referidas por la perita, como el deber de adoptar terminaciones tempranas o anticipadas del proceso. Paraguay no solo adoptó ninguna medida para proteger al señor Zucolillo, sino que también dio razón a quien utilizó el Poder Judicial de manera abusiva, para disuadir el ejercicio de la libertad de expresión en contravención a sus deberes frente al artículo 13 de la Convención. Sobre el principio de legalidad, la Comisión identifica que fueron aplicados al condenar al señor Zucolillo los tipos penales de difamación, calumnia e injuria establecidos en el Código Penal paraguayo. Dichos tipos contienen preceptos carentes de claridad y precisión necesarias para determinar con certeza las conductas tipificadas por la ley.
En su contestación, el Estado señaló que estas figuras fueron reformadas en 1998 y 2000 y que en el caso Ricardo Canese contra Paraguay la Corte valoró las reformas realizadas. Sin embargo, la Comisión precisa que en dicho asunto la Corte no examinó la compatibilidad de las reformas con los derechos a la libertad de expresión y al principio de legalidad. Al mismo tiempo, advierte que expresiones como, abro comillas, afirmara o divulgara un hecho referido a otro capaz de lesionar su honor, cierro comillas, o, abro comillas, expresar a otro un juicio de valor negativo o a un tercero respecto de aquel, cierro comillas, resultan excesivamente amplias y pueden abarcar manifestaciones que merecen protección interamericana, contrariando entonces el artículo 9 de la Convención. En vista de lo expuesto, la Comisión considera que el procesamiento y condena penal del señor Zucolillo debido a sus labores sobre un caso de interés público, así como la aplicación de tipos penales excesivamente amplios, representan una violación de los artículos 9 y 13 de la Convención. En cuanto al principio de retroactividad de la ley penal, la Comisión advierte que las publicaciones principales objeto de la querella datan de octubre del 98, esto es decir, antes de la entrada en vigor, en noviembre de este año, de la normativa penal que introdujo la pena adicional de composición, que conforme precisó el testigo Yodice Ferreira, se aplicaba en conjunto de la pena específica de los tipos penales. El Estado no negó este hecho, sino que al alegar que el creyente amplió la demanda con notas posteriores, confirmó que el Poder Judicial aplicó retroactivamente dicha norma. En efecto, el tribunal trató todos los hechos como parte de una única demanda que incluyó conductas anteriores a la nueva legislación, incluso utilizando la reiteración de la conducta como fundamento para la pena adicional de composición. Por lo tanto, la Comisión encuentra que el actual estatal es contrario al principio de retroactividad de la ley penal reconocido en el artículo 9 de la Convención. Respecto de los derechos a las garantías judiciales, la Comisión abordará el deber de motivación y la garantía del plazo razonable. En relación con el primero, la Corte ha señalado que la correcta motivación de una resolución judicial depende de una exposición clara, y abro comillas, de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, cierro la cita. En el presente caso, la víctima fue condenada al pago de alrededor de $250.000. Sin embargo, el Poder Judicial no exteriorizó las razones suficientes por las cuales consideró que la base del cálculo del día multa deberían ser 40 jornales. El perito Gulco destacó que no se produjo prueba alguna para fundamentar ese cálculo y tampoco la Corte Suprema de Justicia expresó por qué se utilizó la misma base para la pena de composición, afectando así el derecho a la debida motivación protegido por el artículo 8.1 de la Convención. Sobre el plazo razonable, la Comisión observa que no se acredita una complejidad que justifique los cerca de 7 años que dura el proceso penal. Al mismo tiempo, no se evidencia en el expediente que la víctima haya realizado actividades procesales para dilatar el proceso. Por el contrario, en lo relativo a la conducta de las autoridades judiciales, se produjeron dilaciones excesivas, como muestran los cerca de 4 años que la Corte Suprema tardó en resolver los recursos interpuestos, sin que se hayan aportado argumentos que justifiquen tal demora. La Comisión tiene particularmente en cuenta que, en el caso Genia Lacayo contra Nicaragua, la Corte consideró que se incurrió en la violación de la garantía del plazo razonable ante un recurso de casación de 2 años de duración. A ello se suma el efecto disuasivo que generan los procesos penales en la percepción social del periodista denunciado, con lo cual la duración del proceso tuvo un impacto significativo en el señor Zucolillo durante el tiempo. Por ende, la Comisión considera que el Estado violó la garantía del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención. En cuanto a las medidas de reparación, la Comisión reitera las recomendaciones de su informe de fondo. Respecto a las medidas de no repetición, solicita que se ordene a Paraguay despenalizar los delitos de difamación, injurias y calumnias en asuntos de interés público, así como las meras ofensas o imputaciones de hechos ofensivos contra funcionarios públicos. Asimismo, la Comisión considera importante adoptar por parte del Estado medidas para prevenir demandas estratégicas contra la participación pública, por ejemplo, estableciendo procedimientos que permitan desestimar de forma expedita acciones judiciales destinadas a intimidar o silenciar, e implementando programas de formación y capacitación al Poder Judicial. Honorable Corte, la Comisión enfatiza la importancia del presente caso para la protección del derecho a la libertad de expresión en las Américas. Un pronunciamiento de la Corte no solo dignificará al señor Zucolillo, hoy fallecido, y a sus familiares, sino también será una oportunidad importante para que la Corte avance en las luchas contra las demandas estratégicas contra la participación pública y contra la sofisticación de las formas de censura. Las herramientas del Estado democrático no pueden ser utilizadas para sofocar el debate sobre temas valiosos para la Convención Americana. Muchas gracias.